Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, pues yo sé que han estado muy atentos a la palabra de Dios, porque es tiempo de que nos levantemos y que nos demos cuenta de que la gloria de Dios, que el reino de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Con todo lo que hemos estado estudiando acerca de la palabra de Dios. Y precisamente ese es el título del devocional de hoy. El reino de Dios está en ti. Jesús hizo una sorprendente declaración a sus discípulos cuando él dijo en Lucas 12:32, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta declaración hoy en día también es válida para los seguidores de Jesús. Y no importa con qué problemas o temores tengamos que luchar en nuestras vidas, Dios nos ha dado su reino, el cual brilla poderosamente en medio de la oscuridad de nuestro mundo, arrasando con la enfermedad, el pecado, los demonios y hasta la muerte. Por eso necesitamos entender lo que significa entrar en el reino de poder de Dios para que podamos verlo y demostrarlo aquí y ahora. Necesitamos entender lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Mateo 5:14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso durante esta semana también iremos otra vez a las zonas marginadas de Valle de Santiago, a las comunidades, y estamos ya en espera del permiso de la prisión. Jesús describió a sus seguidores como personas con luz espiritual. Ahora imagínense qué pasaría si pudiéramos reflejar el resplandor de la luz de Dios que emiten todos los creyentes en toda la tierra, de manera que su grado de luz nos indicara la condición espiritual de la gente y su accionar para Dios. Podíamos detectar naciones, regiones donde hay luz de Dios o es más brillante en la tierra, y también qué lejos y qué grado hemos esparcido el reino de Dios a través de la tierra. Debemos entender que la luz espiritual combinada de todos los cristianos en el mundo nos diría cuánto estamos brillando como luminares, como luces radiantes en el mundo, como dice Filipenses 2:15. Pero grábense muy bien esto: cuando el reino de Dios fluye dentro de nosotros y a través de nosotros, por medio del poder sobrenatural del Espíritu Santo, es como un gran generador. Y eso ocurre cuando aprendemos cómo funciona el reino de Dios y actuamos conforme a sus principios. Y entonces vamos a brillar. Damos la gloria a Dios mientras alumbramos el camino para que otros reciban el reino de Dios en sus propias vidas. Y eso produce transformaciones en la gente. Nuestra luz espiritual es generada dentro de nosotros cuando nacemos de nuevo, como Jesús lo dijo a Nicodemo en Juan 3, desde el verso 1 hasta el 21. Es cuando Dios viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, y el reino es establecido en nosotros. Jesús dijo en Lucas 17:20 al 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, mírenlo aquí o mírenlo ahí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios primero debe entrar en nosotros para que luego se pueda manifestar a otros. Pero no solamente es un reino teórico, sino es un reino de poder. Muchos de nosotros hemos escuchado a maestros, pastores,
hablar acerca del reino de Dios. Pero sin embargo, pocos hemos tenido una profunda revelación y entendimiento de lo que en realidad es. Por lo que no hemos digerido sus verdades y beneficios. Porque hemos fallado en entender su potencial para cambiar vidas. A medida que estudiemos durante esta semana, pidámosle a Dios que nos dé revelación de su reino, de su poder, de su característica, porque el reino de Dios es una realidad que podemos recibir y disfrutar hoy. Entendamos primeramente que el gobierno soberano de Dios es lo que debe prevalecer. ¿Qué es el reino de Dios? Es su gobierno soberano en la tierra. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para reino es basileia, que significa realeza, gobierno, un reino o soberanía, poder real. Y viene de la raíz basileus, la cual da la idea de un fundamento de poder. Un reino terrenal es la influencia, el dominio, la voluntad y gobierno de un rey o un príncipe sobre cierto territorio con el propósito de gobernar a sus habitantes. Y no puede haber un rey sin un dominio ni súbditos. El reino de los cielos, el reino de Dios, es su ámbito y su cimiento de poder en la tierra. Es su dominio o su señorío en el cual Él establece su voluntad en las vidas de su pueblo aquí y ahora por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Dios gobierna sobre territorios, sobre entidades, sobre seres humanos. Él gobierna sobre la enfermedad, la opresión, el dolor. Él es soberano sobre nuestro enemigo espiritual, Satanás, el diablo, quien busca expandir su propio reino de oscuridad en el mundo para oponerse al reino de la luz de Dios. Todo lo que un rey gobierna se conoce como su dominio o territorio. Y Dios es el gobernador supremo del universo, que incluye nuestro mundo. Y Él quiere que participemos activamente en la expansión de su reino. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El reino invisible, eterno y permanente de Dios impacta el mundo visible, físico y natural, a través de hombres y mujeres nacidos del Espíritu en su reino. Donde quiera que el reino de Dios gobierne, es visiblemente demostrado, y toda obra del enemigo debe salir, porque la oscuridad no puede permanecer en el mismo territorio ocupado por la luz. Por ejemplo, cuando el reino de Dios viene sobre una persona, todo aquello que lo oprime, el pecado, la maldad y otras obras del infierno, tienen que huir en el nombre de Jesús, porque el reino de Dios es la manifestación del ámbito espiritual que demuestra su señorío, su dominio, su voluntad. Pero debemos de entender que el reino y la iglesia deben de caminar juntos. Para entender el reino de Dios, debemos saber que no es igual a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Si estamos diciendo que deben de caminar juntos. Hoy en día, muchos pastores, maestros, creyentes, no tienen una clara revelación y un propósito de las Escrituras acerca del reino. Jesús habló del reino más de 100 veces, mientras que a la iglesia se refirió solamente 2 veces. Después de su crucifixión, de su resurrección, Él se quedó en la tierra por 40 días antes de ascender al cielo. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Instruyó a sus discípulos acerca del reino en Hechos 1:3. Jesús es el Hijo de Dios y totalmente hombre. Y después de cumplir su misión en la tierra, Dios Padre lo estableció como gobernador del mundo. Como dice Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Padre le dio a Jesús toda autoridad en el cielo y en la tierra,
como dice Mateo 28:18. Él es nuestro Señor y Rey, y por medio de Él el reino de Dios se expande por toda la tierra. Como consecuencia, la iglesia está compuesta por aquellos que hemos sido redimidos por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús, y que somos llamados a expandir su reino, así como lo hizo Jesús cuando vivió en la tierra. La iglesia no es el reino, sino la agencia, el medio por el cual el reino de Dios es extendido, es el conducto. Muchos de nosotros tenemos más conocimiento acerca de la doctrina, de la cultura, de nuestras iglesias, de nuestras denominaciones, que el que tenemos acerca del reino de Dios. Sin embargo, la iglesia siempre debe estar sujeta a los propósitos del reino. Ninguna iglesia, ningún ministerio cristiano debe comportarse conforme a su propia agenda. En el ámbito sobrenatural debemos ser gobernados por una mentalidad de reino, no por una mentalidad democrática. Jesucristo vino a mostrarnos el reino de Dios y el reino de los cielos. Por eso, Él vino a enseñarnos que hay una realidad eterna, que hay un cielo y que hay un infierno, que hay un Dios todopoderoso y eterno, pero que hay un demonio que se opone a su reino. Otro malentendido acerca del reino es el significado de la frase reino de Dios, porque creen que es diferente al reino de los cielos. Pero en la Escritura, estas frases se usan de forma intercambiable. Sin embargo, aunque son similares, cada una implica algo específico. Por ejemplo, el reino de los cielos es un lugar espiritual llamado cielo, desde donde Dios gobierna e influye sobre la tierra y el universo entero. Es la morada de Dios, o la atmósfera donde se encuentra su trono, la corte de sus ángeles y todo lo demás. Lean Apocalipsis 4, 9 al 10. El asiento de gloria y poder del Padre está rodeado por una luz inaccesible, como Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 6, 16. El reino de los cielos es el dominio de Dios. Es invisible, pero impacta el mundo visible, como el reino de Dios. Todo lo que sucede en la tierra para avanzar el reino debe ser primeramente revelado, declarado y decretado en el cielo. El reino de Dios extiende el dominio, la autoridad del rey al mundo. Es el ámbito donde su voluntad es obedecida, produciendo un cielo en la tierra. Podemos decir que el reino de Dios es la atmósfera producida por nuestra relación de obediencia y de sumisión a Él. La atmósfera espiritual y emocional de cualquier lugar es el resultado de relaciones. Por ejemplo, cuando existen buenas relaciones entre los miembros de una familia, se puede percibir una atmósfera positiva en el hogar. Y algo similar experimentamos cuando la voluntad de Dios es obedecida y cuando su reino toma el dominio sobre un territorio, un lugar o una persona. Si tenemos una relación correcta con nuestro Padre Celestial, experimentaremos la atmósfera espiritual del cielo en la tierra y podremos transmitir esa atmósfera a quienes estén a nuestro alrededor. Ahora, Dios quiere que los creyentes y la iglesia continuemos expandiendo su reino en la tierra a través de la autoridad delegada que nos ha dejado Él y a través del poder del Espíritu Santo que radica, que vive en cada uno de nosotros. El reino de Dios es su voluntad, su dominio ejercido en la tierra, que se haga en la tierra como en el cielo. Ahora, ¿cuáles son esas cualidades del reino de Dios? Estudiemos hoy varias cualidades que distinguen
el reino de Dios para poder actuar en ellas mientras caminamos en el poder del Espíritu Santo en la tierra. Número 1, el reino de Dios es un reino sobrenatural. En Juan 18:36 respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es físico, ni tiene una capital terrenal como los países del mundo. Es un reino sobrenatural, espiritual, donde su capital está en el cielo, desde donde Dios reina. Debido a que el reino de Dios no es de este mundo, pues no llega por medios naturales. No vamos a ver un edificio, un ejército natural o ninguna otra cosa descender del cielo. El reino de Dios está dentro de nosotros y está entre nuestros hermanos y hermanas en Cristo, donde quiera que vamos. Es la vida de Dios ejerciendo su influencia en la tierra a medida que el poder del Espíritu Santo opera por medio de cada uno de nosotros. El reino se manifiesta visiblemente por medio de milagros, de señales y del amor incondicional de Dios. Por ejemplo, cuando una persona es liberada de influencias demoníacas, vemos evidencias físicas de la llegada del reino de Dios y de su choque con el reino de Satanás. Y a menudo hay síntomas tales como convulsiones, cuando es expulsado de la vida de una persona. Además, el día vendrá cuando el reino de Dios llegue a ser visible a todo ojo en la tierra, para ver cuando Jesús regrese físicamente a establecer su gobierno en la tierra, como dice Apocalipsis 1:7 y Primera de Tesalonicenses 4:16, 17. Número 2, es un reino de poder y no solo de palabras. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios nunca estuvo destinado a ser proclamado solo con palabras. Tampoco debía ser comunicado como algo que solo vendría en el futuro, cuando nos muramos, porque siempre estuvo destinado a ser anunciado, proclamado con poder y en el presente, en el ahora, mientras estamos en la tierra. Si no, ¿para qué nos iba a dejar el poder del Espíritu Santo? El apóstol Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses 1:5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Muchos predicadores hablan del reino, pero no tienen demostraciones que acompañen lo que predican. Jamás en su vida se han enfrentado o han orado por una persona que esté endemoniada. Y eso demuestra que les falta revelación de las verdaderas cualidades del reino de Dios. Es fácil predicar acerca de algo que no puede ser probado, porque así no arriesgamos nuestra reputación. Si vieran la cantidad de gente de esa que se aparece en las comunidades, sobre todo donde se practica o se busca mucho la hechicería, la brujería, los amarres, desamarres y todo ese tipo de cosas. Necesitamos probar que el reino de Dios está en nosotros y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sin embargo, cada vez que el reino de Dios es predicado, tiene que haber una demostración visible del poder de Dios para orar por los enfermos, para orar por los cautivos, por los oprimidos, para reprender al enemigo, para salvar al perdido. ¿Cómo era el ministerio de Jesús? Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el verso 24 dice que le traían a todos los lunáticos, endemoniados, y los sanaba. Cada vez que el reino es predicado, debe ser manifestado con un acto visible de poder.
La palabra evangelio, como hemos estudiado, significa buenas noticias. Pues entonces, ¿qué es lo que debe pasar cuando predicamos el evangelio del reino? Pues las mismas cosas buenas que pasaban cuando Jesús predicaba. Él demostraba el poder del reino con milagros, con señales, con sanidades y echando fuera demonios. Cada vez que anunciaba las buenas noticias del reino, estas entidades, las cuales plagaban la humanidad desde la caída del hombre, no podían permanecer. La enfermedad, el pecado, los demonios, la muerte. La enfermedad, el pecado, los demonios y la muerte vienen del reino de Satanás. Y cada vez que Jesús los confrontaba con su superioridad del reino de Dios, ellos eran derrotados. Desafortunadamente, hay muchos teólogos llenos de conocimiento, muchos predicadores, maestros, oradores hoy en día, que jamás han visto sanidades o jamás han expulsado demonios, porque solo tienen un conocimiento mental del reino y no un conocimiento práctico. No han visto jamás el poder de Dios manifestarse de forma visible. La revelación del mensaje del reino que proclamamos puede ser probado y debe ser probado por la manifestación visible del poder, del dominio y de la autoridad de Dios. Número 3, es un reino inconmovible. En Hebreos 12:28 dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Nuestro mundo está siendo sacudido de varias formas. Los cielos, los mares, la tierra, la economía global, los líderes, los gobiernos del mundo, las iglesias locales, las denominaciones, los ministerios, todos están siendo sacudidos. Y solo hay un lugar seguro para nosotros, el reino de Dios. Y si estamos bajo su cobertura y su autoridad, no podremos ser sacudidos. La crisis económica no podrá robarnos la paz ni el pan diario. La corrupción moral no atrapará a nuestros hijos. Y los desastres naturales no nos destruirán, mucho menos las enfermedades, las pandemias que están muy de moda hoy en día. Hoy ya salieron con otra, que el virus del mono, no sé cómo se llame. Vamos a prevalecer sobre todo por causa de la cobertura, de la protección del reino inconmovible de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:24 al 25, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Número 4, es un reino cuya realidad es experimentada aquí y ahora. En Mateo 4:17, Jesucristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús predicó acerca del reino, se refirió a él en el aquí y ahora, diciendo que este ya está aquí. Como él lo dijo en Mateo 12:28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él enseñó relativamente poco acerca del reino como un futuro eterno, porque él expresó el concepto como una realidad presente. O sea, que no iba a suceder cuando te murieras, sino ahora que estás vivo. Porque no hay pasado ni futuro, solo hay un eterno ahora. Jesús dijo que el reino ya está aquí, porque el cielo estaba en la tierra. Él no le dijo a la gente que esperaran a morir para disfrutar el reino en el cielo. Su mensaje era que el reino había llegado y que podía ser recibido. Pero algunas personas creyentes creen que el reino de Dios solo consiste de perdón de pecados y un futuro en el cielo, salvarse del infierno. No, es mucho más que eso.
Tal vez esas personas se han arrepentido lo suficiente para ser perdonadas y salvadas de la condenación eterna, pero no se han arrepentido hasta el punto de poder ver el reino manifestado abundantemente en sus vidas. El arrepentimiento completo significa un cambio completo de mentalidad, de pensamiento. El perdón es solo una entrada a un reino que es infinito, que es eterno y con un poder ilimitado. A través de la historia, la iglesia en su totalidad se ha limitado a sí misma, porque a menudo ha visto el reino como un evento pasado o una realidad futura, sin tener una revelación de su existencia presente. A menudo han visto la eternidad como algo que van a experimentar después de morir o después de que Jesús venga, cuando en realidad la eternidad siempre ha existido en el ahora, es hoy, es real, debemos entenderlo. Por eso es importante conocer que el reino de Dios en la tierra fue establecido por Jesús. Y cuando Él regresó al cielo, le delegó la autoridad a la iglesia para continuar la expansión del reino aquí y ahora, en el presente donde vivimos, no cuando muramos, no cuando estemos en la eternidad, es ahora. Ya te delegó la autoridad, úsala. Él vino a demostrarnos en el eterno ahora que la eternidad es pasado, presente y futuro, todo junto. Pero muchas veces la iglesia se ha distanciado de las manifestaciones sobrenaturales debido a razones que estudiaremos durante la semana. Por ahora es muy importante que conozcamos y sepamos que el reino de Dios en la tierra fue establecido por Jesús. Y cuando Él regresó al cielo, le delegó la autoridad a la iglesia para continuar la expansión del reino aquí y ahora, en el presente, de cada generación que viene, cada generación de creyentes. El reino trae todo lo que el ser humano necesita: salvación, sanidad, liberación, propósito. Esto es para ser experimentado hoy y se debe de aplicar a cada circunstancia que está pasando en este momento. El reino de Dios es una realidad eterna que puede afectar cualquier situación presente aquí y ahora. El reino de Dios ha venido, viene y vendrá también. No solamente es presente, sino también es futuro. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que conocer el carácter del reino de Dios. ¿Cómo podemos reconocer que el reino de Dios ha llegado verdaderamente a nuestro entorno, a nuestra vida? Bueno, lo sabemos al experimentar y vivir de acuerdo con el carácter de su reino. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste de cosas materiales ni simplemente de palabras, sino que tiene 3 características principales que estudiaremos a lo largo de la semana muy ampliamente: justicia, paz y gozo, las cuales se encuentran solamente en el Espíritu Santo. Número 1, la justicia. Vivir en justicia significa varias cosas: caminar o estar recto delante de Dios por el perdón y la redención que recibimos a través de su muerte y de su resurrección. Número 2, actuar de la misma forma que actúa Dios. Como dice en Miqueas 6:8, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Número 3, someternos a rendirle cuentas a Dios por nuestros pensamientos, palabras y acciones, y permitirle que nos corrija y que nos guíe por sendas de justicia, por amor de su nombre, como dice el Salmo 23:3. Fuera del reino de Dios jamás habrá justicia, solo rebelión. Para estar dentro del reino de Dios debemos ser justos,
sin importar a qué denominación estemos afiliados o cómo podemos llamarnos a nosotros mismos. Podemos pertenecer a una iglesia pentecostal, bautista, metodista, cualquier otra, pero si no nos sometemos al gobierno de Dios, entonces somos rebeldes e injustos. Solo aquellos que están dentro del reino pueden conocer la justicia, porque fuera de él es Satanás el que gobierna. Pero la buena noticia es que todos los que se arrepienten pueden recibir la justicia que viene a través de Jesucristo, por la cual podemos entrar en el reino de Dios y tener verdadera vida eterna. Número 2, significa paz, el carácter del reino. Isaías 9, 6 y 7 dice: el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. El profeta Isaías proclamó algo característico del Mesías, de Jesucristo, y la esencia de las buenas noticias que él traería a la tierra: que el gobierno estaría sobre sus hombros, que él gobernaría a los seres humanos, a todos aquellos que se habían perdido bajo su propio gobierno desde que la humanidad se rebeló contra Dios. En el estudio de mañana estudiaremos con mayor detalle cómo es esto. Pero hoy entendamos que el gobierno del Rey Jesús trae paz verdadera y duradera a todos los que a él se someten. La paz solo es posible cuando uno vive bajo sumisión al reino o el gobierno de Jesucristo. La palabra hebrea para paz es shalom, la cual significa plenitud, solidez, que significa estar bien, feliz, saludable. La paz y otros beneficios vivificantes vienen como resultado de haber sido justificados por Jesucristo. Una de las medidas de éxito de un gobierno es la paz que disfrutan sus ciudadanos, que es lo que no tenemos ahora en México. Y la verdadera paz en la tierra solamente proviene del reino de Dios. Por lo tanto, es en vano que las naciones busquen paz fuera de su reino. En Habacuc 2, 13 al 14 dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La historia muestra que la paz no puede venir donde hay ausencia de un gobierno justo. Entonces, las palabras justicia y paz siempre van a estar relacionadas, porque una no puede existir sin la otra. No podemos experimentar verdadera paz sin tener justicia. Jesús quiere reinar sobre la raza humana para traer justicia y paz. Es lo que Jesús hacía cuando alimentaba a las multitudes, cuando oraba por los enfermos, liberaba a los endemoniados, cuando iba a todos aquellos lugares. Y como él lo dice en Mateo 25, tenemos que salir de las cuatro paredes, visitar al huérfano, al enfermo, al preso, a todos aquellos que necesitan de él. Eso es justicia. Isaías 32, 17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Los rebeldes no disfrutan la paz. Podemos ser religiosos y todavía tener una naturaleza rebelde, tratar de observar todas las reglas o practicar rituales religiosos. Eso no va a traer justicia. En Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor se quedó en casa y él observaba y obedecía todas las reglas establecidas por su padre, pero en su corazón era tan rebelde como su hermano, el menor, que era el hijo pródigo. Porque cuando vino la fiesta de bienvenida del padre para el hermano más joven, que se había arrepentido, eso sacó a la luz la condición del corazón del hermano mayor. Lean Lucas 15, 25 al 32. La paz es una necesidad primordial de todo ser humano. Y podemos entender por qué la gente se siente inquieta, triste, miserable, deprimida, cuando no tiene una relación con Dios y lleva una vida contraria a su reino.
Recibir la paz con Dios por medio de Jesucristo pone fin a nuestra rebelión y a nuestra miseria espiritual. Isaías 57, 19 al 21 dice: paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos, los malos, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, porque los océanos siempre están inquietos, turbulentos y en constante movimiento. Por eso lo compara con eso. Los científicos han descubierto que los mares continuamente reaccionan a varias fuerzas, a las influencias de gravitación de la luna y del sol, que producen mareas altas y bajas, a las corrientes marinas, que también contribuyen a mover las aguas. Las mareas hacen que el agua se mueva hacia arriba y hacia abajo, mientras las corrientes mueven el agua de un lado a otro. Y el estado de una persona que está separado de Dios en una inquietud incómoda es similar a las aguas inquietas del océano. No puede encontrar paz y nunca se siente satisfecho. ¿Ha estado el mundo alguna vez tan inquieto como está hoy? Tan solo miremos alrededor en las noticias y veamos cómo la gente determinada y obsesivamente busca el placer del mundo, pero no buscan a Dios. ¿Y qué produce esa búsqueda incesante? Incomodidad, insatisfacción y falta de paz. Porque pueden tener todo y no tienen paz. La gente dice cosas como: olvidémonos del problema y hagamos algo. Es que no soporto estar solo en casa, o siento que me estoy enloqueciendo. Algunas personas tratan de encontrar alivio a sus inquietudes yendo a fiestas continuamente o envolviéndose en otras prácticas que pueden producirles placer. Tienen el constante deseo de ver o de experimentar algo nuevo y fresco. El término moderno para ese comportamiento es escapismo. La gente quiere escaparse de la realidad. Por estar agitados, siempre buscan la forma de sentir algo bueno o situaciones en las que puedan soltar aquello que los atormenta. Tratan de estimularse por medio de distracciones, aventuras, emociones fuertes, drogas, bebidas, compras excesivas, comidas compulsivas, y esas cosas expresan la inquietud fundamental que es producida por fuerzas negativas espirituales, emocionales y físicas que están operando en sus vidas. El apóstol Santiago escribió que la persona que duda de la realidad de Dios y de su verdad es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento. Es un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, 6 al 8. Y muchas personas sienten que andan entre el bien y el mal, entre saber lo que deben saber, lo cual es correcto, pero igual gustándoles lo que es malo y destructivo. Sin embargo, todos tenemos necesidad de paz y nunca nos vamos a sentir satisfechos sin la paz de Dios. La única forma de encontrar paz es sometiéndonos al gobierno de Dios y recibiendo su justicia por medio de Jesucristo. Cuando la justicia entra en nuestros corazones, produce paz, descanso y seguridad eterna. Y número 3, para concluir, gozo. Eso es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El reino de Dios también trae gozo. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad pertenece al ámbito del alma, mientras que el gozo pertenece al ámbito del espíritu. La felicidad está conectada a las circunstancias externas. O sea, dependiendo de la naturaleza de las circunstancias, nos sentimos felices o tristes. Muchas personas creen que tener un carro lindo, una casa buena, un buen trabajo, que tengan lo suficiente para cubrir las deudas, para gastar, que eso les va a traer felicidad.
Si consiguen esas cosas, tendrán, sí, felicidad, pero temporal. Sin embargo, el estado de diversas circunstancias de la vida va a cambiar con frecuencia. Sus finanzas, sus relaciones, su salud y otras más. Y eso significa que su felicidad estará en constante peligro. En contraste, el gozo que produce el reino de Dios se relaciona a una fuente estable, que nunca cambia, que no varía, ni se verá afectada por fuerzas externas. Esa fuente es Dios y su reino inconmovible. Sin importar las circunstancias que estemos experimentando, su gozo es nuestra fortaleza. Simplemente tenemos que estar seguros de permanecer sujetos al Rey Jesús y su reino, y entonces tendremos paz y gozo en el Espíritu de Dios. Y para concluir, número 4 dice que todo esto lo produce el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el administrador, es el ejecutor del reino. Solo Él puede revelar las cosas del reino y de su reino. Como dice Pablo en 1 Corintios 2, 11 y 12, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos convertimos en portadores del reino de Dios, el cual es revelado en y a través de nosotros por el Espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay reino ni gobierno de Dios. El Espíritu Santo siempre obra en la vida del pueblo de Dios que se rinde a Él. Él es el que produce la actividad espiritual, los milagros, las maravillas, la sanidad, las señales. Él genera lo sobrenatural dentro de la iglesia y el reino. Si el Espíritu Santo fuera quitado de entre nosotros, nos quedaríamos solamente con un reino teórico, teológico, histórico, pero sin poder, incapaz de producir cambios y transformaciones en la gente, mucho menos la justicia, la paz y el gozo que solo son posibles donde el Espíritu Santo está operando. La iglesia se engaña a sí mismo cuando habla del reino de Dios y del cristianismo, pero falla al no permitir que el poder sobrenatural de Dios se revele en las vidas de la gente. ¿Cómo es posible que prediquemos el reino de Dios, de un Dios de poder, mientras ignoramos y rechazamos y criticamos las cosas del Espíritu? ¿Cómo podemos enseñar acerca del reino sin mencionar la llenura y el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos proclamar el reino de poder sin orar por los enfermos, sin reprender a los demonios, sin que se vean las señales y maravillas de forma visible? ¿Cómo podemos recibir el reino y no darle al Espíritu Santo una libertad para moverse entre nosotros? La demostración sobrenatural del reino solo viene por el Espíritu Santo, no por teología o por teoría. Necesitamos entenderlo eso. Vamos a orar y que el Señor nos dé discernimiento. Necesitamos orar mucho para que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que sea manifestado. Pero déjame decirte que puede sonar paradójico, pero el reino de Dios ya está en ti y es hora de que lo manifieste, porque el Espíritu Santo vive en ti. Si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad te has arrepentido de tus pecados, si de verdad has recibido a Cristo en tu corazón, si de verdad predicas el evangelio del reino, si de verdad tomas tu cruz cada día y lo sigues. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor. Hoy oramos con ese denuedo que nos da tu Espíritu Santo, porque solamente Él nos puede investir, llenar de ese poder sobrenatural para hacer las obras que tú hiciste, Señor, porque tú mostraste las señales, los milagros, las maravillas de un reino que hasta ese tiempo era desconocido. Tú viniste a mostrarnos la realidad de un mundo eterno, de un reino espiritual invisible, donde es la verdadera vida, donde estaremos después de dejar este mundo. Señor, quita las vendas de ignorancia de tu pueblo, que podamos orar por el enfermo, que podamos orar por el que está atrapado
en drogas, que está atrapado en condiciones emocionales, cautivos de sus propias emociones, porque tú viniste a dar libertad al cautivo, como tú mismo lo dijiste en Lucas 4:18, que el Espíritu de Dios estaba sobre ti para predicar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad al cautivo, Señor. Pero es tiempo de que nos empoderemos y que salgamos en el nombre de Jesús. Vienen tiempos de guerra espiritual, donde de verdad nos tenemos que plantar como verdaderos siervos y soldados tuyos, donde el capitán eres tú. Porque es una guerra, es una lucha espiritual, Señor. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados y potestades que se mueven en los aires, en las ondas radiales, en el internet, en la música, todo lo que está influenciando a los jóvenes. Necesitamos, Señor, ponernos toda la armadura de Dios para ir al frente, porque tú nos diste una promesa, que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra tu iglesia. Lo creemos, Señor, y hoy, Señor, hacemos el compromiso que durante estos días nos vamos a empoderar más de ti, Señor, que vamos a dejar que tú nos guíes en toda palabra, en toda obra, en todo lo que hagamos, que seas tú guiando a tu iglesia. La iglesia somos todos. Necesitamos la guianza verdadera y el poder de la fuerza de tu Espíritu, Señor, porque no es con espada ni con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Lo creemos, Señor, lo creemos en el nombre de Jesús, que cuando termine este tiempo vendrá una iglesia, un remanente, una manada pequeña que va a demostrar tu gloria y te dará todo el honor y te vamos a adorar como tú lo mereces, Señor, porque para eso nos creaste, para adorarte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.